gustaría llevarte 5 mensajes a tu consultorio de forma muy simple sobre COVID-19 y embarazo. Te doy la bienvenida. Mi nombre es Dr. Jorge Dueñas, soy médico materno fetal y soy el director de la Academia EduNatalis. Muchas gracias por estar escuchando este video y por estar siguiendo todas nuestras formas de comunicación, canal de YouTube, página de Facebook, podcast, etc. Muchas gracias y felicitarte por buscar tu crecimiento profesional para darle lo mejor a tus pacientes. Quiero compartirte, Doc, que en las últimas semanas, en las últimas 4 o 6 semanas, me ha tocado participar tanto como alumno como profesor en el tema de COVID-19 y embarazo. Es un tema nuevo para todos, es un tema donde todos estamos aprendiendo y están saliendo publicaciones todos los días por todos los medios con demasiada información. Y por eso quise grabarte este video y compartirte este video con los 5 puntos que he visto en las últimas semanas. Obviamente esto va a ir cambiando y probablemente en 3 semanas algún concepto que te estoy dando es diferente. Pero para el día de hoy quiero compartirte esos 5 mensajes que pienso que son importantes. ¿Estás listo? Muy bien. Mensaje 1 a tu consultorio. Doc, estamos infotoxicados, estamos llenos de información. Todos los días vemos información por redes sociales, por WhatsApp, por correo electrónicos, seminarios, pláticas online, etc. Estamos llenos de información y eso, Doc, más que ayudar, confunde más el exceso de información. Además de que hay mucha información falsa, información no científica que genera mucha controversia y duda. Primer mensaje, Doc, o primera recomendación es: no veas información científica que vaya a llevarte a tomar decisiones clínicas en el área de redes sociales, WhatsApp, etc. Lo que te recomiendo es que te enfoques en organismos o sociedades internacionales y te bases en eso, como puede ser la ISUOG, como puede ser la ACOG, el Colegio Americano, y como puede ser instituciones serias, formales, que están haciendo seminarios y compartiendo información. Solo enfócate en eso para que saques tus conclusiones científicas. Si no, estamos infotoxicados y caemos en un exceso de información que más que ayudar, confunde. Muy bien. Segundo mensaje. COVID-19 es una realidad. Llegó para quedarse y está cambiando en todo el mundo todo. Ha cambiado el área de salud, ha cambiado el área emocional y social, ha cambiado la economía. Un gran impacto en todas esas áreas. Es una realidad y llegó para quedarse. Por lo tanto, vamos a estar conviviendo con este virus durante muchos años y hay que aprender cómo está, cómo se interpreta y qué relación tiene con el embarazo. Por lo tanto, debes de tener conocimientos básicos como de infectología del virus, como de fisiopatogenia, de cómo ingresa al cuerpo, cómo se transmite, cómo su periodo de incubación, sus fases de enfermedad, cuál es el cuadro clínico, qué herramientas diagnósticas tenemos, etc. Tienes que ir a profundizar en esos temas como conocimiento básico, porque llegó para quedarse y hay que conocer a ese nuevo enemigo, a ese nuevo huésped para saber a qué nos estamos enfrentando. Ese es el segundo mensaje. Tercer mensaje para tu consultorio. ¿Qué hay en la literatura hasta el día de hoy en cuanto a COVID-19 y embarazo? ¿Qué tenemos? Muy bien. Primero, el embarazo no afecta la historia natural de la enfermedad del COVID-19. En general, 85% se comporta asintomático o con síntomas leves
15% amerita internamiento, 5% amerita terapia intensiva y la mortalidad, dependiendo de los países, desde un 3 hasta un 6, 8%. El embarazo no modifica esta historia natural y se comporta exactamente igual. Hasta el momento no hay una evidencia clara de transmisión vertical, o sea, aquella mujer embarazada que se infectó con COVID transmita la infección y contagie y nazca el bebé con COVID. Hasta el momento no, hay algunas publicaciones donde se sugiere, donde se ha encontrado el virus en placenta, etc. Pero no hay una evidencia clara que diga produce teratogénesis o produce infección vertical. Tercer punto en cuanto a esta relación COVID y embarazo es que la mayoría de las pruebas de PCR positivas, o sea, aquella paciente embarazada que le haces una PCR para COVID y sale positiva, la mayoría se comporta como pacientes que eran asintomáticas y que, bueno, por alguna razón se le hizo la prueba y salió positiva, o se comportan con síntomas leves que pueden manejarse en casa con vigilancia y ciertos esquemas o protocolos de seguimiento ambulatorio. Eso ocurre en la mayoría de las pacientes con prueba positiva por PCR. Control prenatal. ¿Cómo se sugiere en la actualidad llevar el control prenatal en esta situación? Pues la idea es sacar de su casa lo menos posible a la paciente y solo acudir a los consultorios o a los gabinetes de medicina fetal en caso muy necesario. Y aquí lo que tenemos 10-15 años tratando de transmitir de la inversión de la curva de la pirámide, de la inversión de la pirámide del profesor Nicolaides, donde todo el enfoque va hacia 3 o 4 ultrasonidos con un enfoque de tamizaje, de diagnóstico prenatal e ir dividiendo a las pacientes en bajo y alto riesgo, es donde mejor aplica. La recomendación actual es que hagas control prenatal 11-14 con tu ultrasonido 11-14, dividas en bajo o alto riesgo. Si es bajo riesgo, la vuelves a ver hasta la 20-24, aplicas ultrasonido estructural y divides en bajo o alto riesgo. Si queda de bajo riesgo, la vuelves a ver semana 32-35, aplicas tu ultrasonido de bienestar fetal y te divides en bajo o alto riesgo. Si queda en bajo riesgo, la vuelves a ver hasta semana 37 para tomar decisiones obstétricas. Si en alguno de esos caminos te queda como riesgo aumentado para alguna de las pruebas de tamizaje que hiciste, ahora sí, aplica citas más frecuentes. Pero si no, tendrías que ver a la paciente en 3 o 4 ocasiones en todo el embarazo. Y el resto de vigilancia del control prenatal, como puede ser revisión de pruebas bioquímicas o de laboratorio, tamiz de glucosa o algún síntoma urinario, vaginal, etc., se recomienda hacerlo por telemedicina. Esa es la sugerencia actual para que las mujeres no salgan y por lo tanto su probabilidad de contagio o de contagiar sea menor. Y la quinta recomendación en el tercer punto de mensaje que estamos manejando sobre COVID y embarazo es que en las pacientes, y ha habido varias publicaciones que llegan a un hospital a resolución obstétrica, asintomáticas, y se decide a todas hacerles PCR para COVID, ¿qué crees? El 15% de ellas que llegan sin ningún síntoma y que se hace tamizaje universal con PCR, el 15% salen positivas, o sea, tienen coronavirus. ¿Cuál es el mensaje de esto? Toda paciente que llega a resolución obstétrica a nuestros hospitales se debe de considerar como positiva y por lo tanto las medidas de protección personal deben de estar sí o sí en todo el personal de salud. Eso es
Muy importante por este número en esta publicación. La decisión obstétrica del manejo o la resolución obstétrica de qué hacer en una paciente infectada con COVID es obstétrica, no por otra razón. Si es parto, si es una autopsia, si es cesárea, el COVID no modifica esa decisión, es por condiciones obstétricas. Y no se te olvide que hay que vigilar al binomio, hay que vigilar las condiciones de mamá, condiciones del feto, dependiendo del estado de gravedad de mamá. Por el momento, la mujer con COVID-19 que ingresa a un hospital y que nace su feto, su bebé, su neonato, se recomienda alojamiento conjunto y lactancia si la paciente no está grave. O sea, si está asintomática y con síntomas leves, alojamiento conjunto y lactancia con algunas recomendaciones como puede ser distancia 2 metros, cuando va a lactar mamá, con cubreboca, mascarilla, lavado de manos, etc. Pero no es una indicación de interrumpir lactancia. Y estos dos son los 5 puntos más importantes del tema COVID-19 y embarazo que hay hasta la actualidad. Ahora, cuarto mensaje que quiero que te lleves a casa es que hay demasiada información circulando, como te decía en el tema que estamos infotoxicados. Entonces, para tener más organizado el conocimiento y poder tener más organizada tu toma de decisiones, te recomiendo seguir protocolos de atención adaptados a tu medio. En nuestro mundo, que sería México, Latinoamérica, se acaba de publicar por la Federación Mexicana de Ginecología y Obstetricia el protocolo recomendado adaptado para México y que pienso que da muy bien para países latinoamericanos y le puedes hacer pequeños cambios y no utilizar los protocolos de Estados Unidos o Europa que probablemente no van con nuestra realidad. Deben de ser protocolos basados en medicina basada en la evidencia y que obviamente se tendrán que ir modificando de acuerdo a ensayo-error y de acuerdo a tus posibilidades en tu medio y en tu hospital. Y en general, este protocolo lo dividimos en pacientes con COVID que son asintomáticas o con síntomas leves, o pacientes con COVID con criterios de severidad. En general así se divide y así vamos tomando las decisiones. En las pacientes asintomáticas o con síntomas leves, ¿cuál es la recomendación? La recomendación es que vayan a casa y lleven un seguimiento y una vigilancia ambulatoria. Se recomienda aislamiento durante 21 días para evitar el contagio, con automonitoreo que se puede hacer a través de protocolos de seguimiento telefónico, de seguimiento de telemedicina, y siempre dar una buena información sobre información real y datos de alarma, medida de saturación y llevar ese protocolo de seguimiento. Eso es lo que se recomienda en cuanto a pacientes asintomáticas o síntomas leves. La paciente con criterios de severidad, ¿cuál es aquella paciente que hay que internar y vigilar? Que es ese 10-15%. Sería la paciente que tiene fiebre persistente a pesar de antipiréticos, la paciente que tiene neumonía tanto clínica como por imagen, ya sea rayos X o tomografía, o aquella paciente comórbida, por ejemplo, diabetes, hipertensia, preeclampsia, alguna condición obstétrica o materna que la haga tener un factor de riesgo mayor de morir o de ponerse grave. Esas pacientes se consideran como graves o severas, tendrán que ingresar a un hospital, tendrán que vigilancia y habrá que identificar su gravedad. Para identificar la gravedad hay diferentes escalas que los médicos de terapia intensiva, los internistas, los intensivistas obstétricos utilizan para poder identificarlas y poder llevar una vigilancia adecuada. Y recuerda, estas pacientes requieren un manejo multidisciplinario, obstetra, médico fetal, intensivista,
infectólogo, intensivista obstétrico. Tiene que ser todo un grupo médico multidisciplinario para que tengan una buena vigilancia. Y recuerda que COVID-19, Doc, en estas pacientes con comportamiento severo, no es una enfermedad y no podemos pensar nada más en neumonía. Es una enfermedad multiorgánica. Hay daño a todos niveles y se presenta de diferente forma, con daño neurológico, con daño neuronal, con daño hepático, con daño pulmonar. Por lo tanto, hay que pensar en todos los órganos y vigilar todos los órganos. Obviamente, no se te debe de olvidar el feto y estar cuidando y vigilando a este feto mientras la paciente esté internada. Clave, Doc, en todos estos protocolos, equipo multidisciplinario que esté preparado, que todo el equipo COVID, todo el área hospitalaria destinada a pacientes COVID tengan las competencias suficientes tanto como protección para el personal de salud como para las pacientes, y haya toda una simulación, haya listas de verificación para que no se escape nada y todos estemos lo más seguro posible. Y estos son los comentarios que te puedo hacer en cuanto a estos protocolos adaptados. Y el quinto y último mensaje, Doc, que te quiero dar es qué hay en cuanto a equipo de protección personal, en cuanto a bioseguridad para el personal de salud. Primero, como te mencioné, toda embarazada que llega a resolución obstétrica se debe de considerar como COVID positiva, ¿sí? Por lo tanto, es un caso sospechoso hasta no demostrar lo contrario. Recuerda, 85% son asintomáticas, el 15% de las que llegan a resolución tienen PCRs positivas aunque no tienen síntomas, y el 30% de las pacientes con COVID con PCR negativa, el 30% son falsos negativos. Por lo tanto, toda paciente embarazada es un caso sospechoso y hay que cuidarse con el equipo de protección personal. Lo tienes que dividir dependiendo a lo que te dedicas. El equipo de protección personal no es lo mismo si solo das consulta de control prenatal, si solo haces ultrasonido o si estás en una hospitalización, en un quirófano, en una unidad de tococirugía, pues esas medidas de equipo personal va a ser diferente. La paciente siempre debe de estar, sobre todo en consulta o en centros o gabinetes de medicina fetal o en áreas de tococirugía, debe estar con cubreboca, ya sea cubreboca quirúrgico o mascarilla N95, siempre gorro quirúrgico, y debe de estar sola o máximo con un familiar, no más familiares en las consultas, en los gabinetes o en tococirugía. Esas son las recomendaciones. Para el médico, ¿qué hay? En una consulta o ultrasonido en caso sospechoso, debes de utilizar mascarilla N95. Te voy a mostrar aquí las mías que yo utilizo. Ahorita estoy en mi consultorio. Usar mascarilla N95, utilizar protección ocular, que puede ser como esta o como estas mascarillas. Puedes utilizar de protección facial. Se recomienda utilizar guantes, se recomienda utilizar batas desechables y siempre mantener la mayor distancia posible, 1,5 metros, 2 metros de distancia como protección. Y esa es la protección para médico. Obviamente, en tu espacio, la limpieza y desinfección es importante, tanto de superficies como del equipo de ultrasonido, como de transductores. Siempre después de cada paciente, hacer esa limpieza del área donde estuvo en contacto la paciente. Por favor, Doc, cuídate mucho, cuida a tus pacientes con estas recomendaciones. Es importante cuidarnos para que no te contagies, y si tú fueras un asintomático, no contagies. Doc, este es un pequeño resumen de las 5 recomendaciones básicas
o mensajes a casa en 5 puntos que pienso que es lo más importante. Repite este video cuantas veces quieras para que te queden claros los mensajes. Queda atento a nuestras publicaciones, a nuestro canal de YouTube. Suscríbete por favor aquí abajo y dale a la campanita para que recibas las notificaciones y puedas estar recibiendo toda la información que compartimos. Quédate al día, Doc. Es un gusto poderte compartir información y me despido hasta la próxima. Que estés muy bien, Doc. Cuídate y protégete.